A veces las sonrisas esconden historias que nadie se imagina. Personas que parecen estar bien, pero por dentro luchan en silencio. Hay dolores que no se ven, pero que pesan todos los días. Y muchas veces ese silencio es un grito que nadie escucha. Hoy vamos a hablar de eso que cuesta decir, pero debemos entender. Hoy hablaremos de los silencios que gritan. Y para acompañarnos en este tema tan delicado, hoy nos acompaña la psicóloga María Yadira Álvarez, quien nos ayudará a entender la depresión, las señales que muchas veces ignoramos y cómo podemos acompañar a quienes están pasando por este momento tan difícil. Bienvenida a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias por esta invitación, de verdad que estoy agradecida por invitarme a tratar este tema tan importante. Como dato yo quería comentarles que en el año 720.000 personas mueren por esta causa. Eso quiere decir que cada 4 segundos una persona está muriendo por suicidio. Y por cada muerte hay 20 intentos de suicidio. Estamos hablando de una cantidad tremenda y es un tema realmente de mucha preocupación. Yadira, bienvenida. ¿Qué es la depresión? La depresión es un trastorno del estado de ánimo grave. Es un trastorno que a la persona ya la incapacita. Puede resultar un poco funcional inclusive a veces, porque hay personas que no pareciera que tuvieran depresión, pero en sí es un trastorno grave que poco a poco a la persona le va disminuyendo las ganas y el deseo de sentir placer también. Le va agotando en su vida, ya no tiene deseos ni siquiera de levantarse muchas veces y es algo que hay que intervenirlo inmediatamente cuando aparece. Perdón, habla. Contemos. No. Bueno. Quería hacer una pregunta, Yadira. ¿Cómo diferenciamos la tristeza de la depresión? Bueno, la tristeza es una emoción. Todas las emociones realmente nos vienen a comunicar algo, nos dan información. En el caso la tristeza es una emoción adaptativa, nos viene a comunicar algo está pasando, ¿no? Entonces hay que prestarle atención a algo. Pero en cambio, cuando ya viene la depresión, esto ya es un trastorno persistente, en el cual la persona realmente se siente agotada. Entonces, y no es que disminuye, la emoción es como que llega y se va y no es como persistente, pero la depresión sí está y se mantiene en el tiempo. Claro, o sea, podemos estar tristes porque cualquier eventualidad que nos cause esa emoción. Exacto. ¿Ya? Pero se va... se puede ir se puede desvanecer en algún tiempo. En un minuto, son como informaciones que nos llegan, pero en cambio cuando estamos hablando de una depresión es una tristeza persistente, o sea, nunca se... ¿Pero es siempre visible o a veces uno no se puede dar cuenta de quién está pasando por esto? Puede resultar visible. Hay algunas señales, ¿no?, que podemos darnos cuenta y yo enfatizo mucho también en las microexpresiones. Una persona cuando ya está deprimida, le podemos ver en su mirada. Tiene una mirada triste, cabizbaja. Incluso la misma palabra depresión en sí significa caerse hacia abajo. Entonces la persona ya anda como cabizbaja, meditabunda, con la mirada hacia abajo. En su actuar ya notamos cambios en el estado de ánimo. Entonces todas esas son señales que nos permiten decir aquí está pasando algo. Claro, porque ahora vemos prácticamente en el tema de los adolescentes, porque la mayoría de nosotras tiene hijos adolescentes y a veces son señales que no vemos, a pesar de que estamos en un contacto diario con cualquier miembro de la familia. ¿Cuáles son las señales adicional a lo que ya dijiste, que puede ser una alerta para que nosotros podamos saber, el público pueda saber si necesita ayuda y que está pasando por un proceso? Claro, principalmente también se presentan, por ejemplo, alteraciones en el sueño. Son personas que a la final de repente ya no pueden conciliar el sueño, o puede presentarse también una hipersomnia, que es que no dejan de dormir. También se puede presentar, por ejemplo, cambios en el apetito. Puede ser que la persona de repente comience a alimentarse mucho más o tal vez pierda de comer. Exactamente. Son esos cambios bruscos. Son los extremos. Exactamente. También, como les decía, esas microexpresiones que a veces nosotras como madre podemos leer a nuestros hijos, ¿no? Sí. Y también esa mirada perdida, a veces el agotamiento, que uno dice, pero ¿qué causa esto? No tiene una razón. Entonces, allí podemos estar pensando, no, tenemos que revisar esto.
Y nosotros como adultos, ¿cómo podemos saber si estamos cayendo en la depresión? Porque a veces simplemente, yo duermo full y no significa de que creo yo que no tengo, que no estoy deprimida, pues. Claro. Pero, porque ahorita el tema de moda es ay, estoy deprimida. También. Todo el mundo cree que los adolescentes, cayó aburrido, estoy con ansiedad, estoy Lo que deprimida. pasa es que ahora ya estas enfermedades mentales ya son más, como que más habladas. Y en redes sociales y todo, y nuestros hijos tienen acceso a las redes sociales y ya cualquier síntoma que tengan ellos que vean que puede ser Es depresión. Claro, incluso la salud mental la priorizan ahorita ante cualquier otra cosa, ya es como así que es. está top. Yadira, y en tu experiencia, ¿por qué tú has notado, por qué muchas personas no piden ayuda ante una situación así? ¿Saben que yo he notado que esto se debe también un poco, no sé si decirlo así, pero yo creo que es un poco también debido a cómo fuimos criados, lo que aprendimos en casa. No sé si ustedes recuerden o en sus hogares vivieron esto, pero la mayoría de veces es como que cuando el niño va a llorar, no llores. O si lloras, tal cosa. Silencio. No, es como esa cultura de evitación, que queremos como pensamos, entre comillas, que cuando evitamos el dolor, se va, el dolor desaparece. Y no es así. La evitación hace que el dolor se concentre más. Es como, yo siempre pongo esta metáfora, es que tenemos una herida y es como que Melande todos los cortamos. días. Y entonces decimos, wow, esta herida me está doliendo tanto, pero yo no quiero tratarla, no quiero ponerle alcohol porque me va a doler más. Entonces, no, nada más que le pongo una curita, pero eso se va a gangrenar si no la atiendo. Claro. Lo mismo pasa con las heridas emocionales. Si no le prestamos atención, comienza eso a gangrenarse por dentro y luego viene la depresión. O puede, claro, O a veces uno piensa que sanó y eso se queda ahí. eso es verdad. Vuelve a- Eso que usted dijo ahorita es me acordé que hubo un tiempo que habían chicos o adolescentes que se cortaban así. ¿Eso es parte, podría ser de una depresión o es como un llamado de atención a que, como llamar la atención a los padres, no que esté dentro de la depresión? es el inicio, ¿no? Y sí tiene mucho que Sí, es parte tiene mucho que de... ver y es algo que hay que tener en cuenta porque de las autolesiones hay un paso muy cercano a cometer un acto mucho mayor. Porque los chicos, lo que sucede cuando comienzan a autolesionarse es que ocurre un dolor dentro en su interior tan grande que ellos no lo soportan y prefieren sentir el dolor físico antes que sentir ese dolor emocional. Uy, Dios mío. Es tremendo No, y es un sí, tema sí, bastante importante que hay que tratarlo, pero de inmediato cuando aparece, porque a veces los padres no nos damos cuenta y los chicos comienzan a taparse con pulseras Correcto, o con sí. cosas. Entonces, También un poco es lo que usted decía de la cultura, porque recién ahora se está viendo mucho esto de la salud mental y se está integrando a todo lo que es la salud integral. sí. Pero nuestros padres Los abuelos. o nosotros mismos a veces no prestamos mucha atención o minimizamos o estoy deprimida, pero tienes que ponerte bien, que sacúdete, que ajá, como que caemos un poco en la ignorancia, se podría decir de esa manera. lo vemos como un signo de debilidad, más que de ajá, Aparte entonces, de eso, ponte fuerte. Pero creo que eso depende de lo que te enseñaron a ti. Sí, Ya, porque como son fuiste cosas que criada. vienen de atrás, porque tus padres aprendieron de tus abuelos. Exacto. Y ellos hicieron eso contigo, o sea, a lo mejor antes no había tanta educación como hay ahora y no te abres tanto a tener una cita con un psicólogo. O sea, sí, pero también uno ahora ya se puede ir autoeducando, porque a mí yo decía eso y me mandaban una chancla. Sí, Al decir que te sentías triste, no podías decir. o sea, ¿Y qué estás triste? ¿Y ¿Sabes por qué? qué? Si te No, estás mirando, En nuestra época no existía tanto esto. O sea, tío, ese siempre no era tan hablado, esto no era hablado. Era como un mito Así que no podía... hablar de tus problemas era mal vista, como que ir al psicólogo es Está loco. No, incluso ahorita mucha gente ya va hasta el psiquiatra como cosa normal, Claro. que normalmente la psicóloga, ¿qué es lo que hace? La terapia es lo que le dice el psiquiatra, ¿no? Entonces, sí, una función conjunta. ¿Cuál es la función del psiquiatra y del psiquiatra y del psicólogo? psicólogo. Bueno, en este momento que estamos hablando como de la depresión, es importantísimo una intervención multidisciplinar, porque yo como psicóloga yo no estoy autorizada para medicar. Y tengamos en cuenta que la depresión, pues bueno, en el DSM-5, que es nuestro manual, como profesionales de la salud mental, tenemos una clasificación bastante amplia de estos trastornos, que ahora ya es trastornos depresivos y trastornos bipolares. Entonces allí entra el psiquiatra porque él es el encargado como de
de saber qué tipo de medicación, inclusive porque a veces hay personas que no es que presentan una depresión en sí, sino que es un trastorno bipolar, que tiene depresión, tiene estados de depresión y tiene estados de manía. Entonces, esta persona puede presentar episodios, oscilaciones entre depresión por un tiempo y luego otro tiempo de manía, que la manía puede ser irritabilidad o exceso de energía. Entonces, un profesional calificado es el que podría distinguir eso. y depende de eso es la medicación que se le va a aplicar al paciente. No, ojo, no con esto quiero decir que toda depresión necesita ser medicada, pero sí es necesario, muy necesario tener esto muy en cuenta, porque inclusive hay un tipo de depresión que es la trastorno de depresión por una clínica subyacente, por ejemplo, hipotiroidismo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber si esa persona que está deprimida no viene siendo por un estado clínico distinto, que no viene siendo como algo emocional, sino que es causado por las hormonas o por una déficit de vitamina D3? Me explico, o sea, son cositas que en ese caso sí necesitamos una intervención multidisciplinar, ¿no? Y Claro, o sea, para poder realmente derivar, llegar a... Yadira, en las enfermedades que hay, por ejemplo, dentro de se detonan, por decir, una persona que se la diagnostican anoréxica. ¿Es primero está depresiva para que luego pase a ser anoréxica o primero es anoréxica y luego se hace depresiva? Bueno, en ese caso o es al mismo tiempo en 2 vías, porque sí la depresión conlleva eso. Es bidireccional la depresión en el sentido de que, por ejemplo, una persona que solo quiera pasar acostada sin hacer nada, puede llegar a la depresión. Bidireccional, ¿por qué? Porque puede empezar así, o una persona deprimida, claro, va a estar acostada. ¿Me explico? O sea, no es como que el origen es uno o el otro. En ese sentido es bidireccional. En el caso de la anorexia pueden presentarse muchos factores. Uno de esos puede ser exactamente la depresión. Otro puede ser tal vez algún trauma no resuelto, algún tema que la persona tal vez, como les decía hace poco, caemos en esta cultura de la evitación, que preferimos no, y estamos manifestando de alguna u otra manera ese dolor. Que algunas personas lo hacen con autolesiones, otras personas tal vez con un trastorno de que no se alimentan. Exactamente. Y ya pasando un poquito más al plano de estadísticas, y tengo muy poca información de eso, pero ya si después de la depresión, y la depresión te puede llevar al suicidio, ¿por qué las estadísticas dicen más que los hombres se suicidan más que las mujeres? Así es, justamente está investigando. En hechos, por ejemplo, en intentos, el grupo vulnerable, mujeres y adolescentes, ¿no? Pero en hechos consumados, puntúa el hombre, ¿verdad? Porque es que, como les decía hace poco, tenemos una cultura, y es generacional, como tú decías, Joan. Entonces, tenemos esto de que al hombre no se le permite llorar. Correcto. El hombre es como que tú eres hombre, tienes que ser como muy macho, tú no vas a presentar tus emociones, porque entonces el hombre tiene esta idea errada de que si llora se presenta como débil, entonces él no quiere transmitir esa debilidad, entre comillas, o esa vulnerabilidad, y eso es un error tremendo, porque esta persona también tiene sentimientos y las tiene que expresar, al igual que las mujeres. Y nosotras somos más de hablar, me siento mal, y bueno, Gritar. y de gritar, sacamos, No saca, y llorar, es como que frena totalmente. Sí. Es que sí es preocupante porque sobre todo en nuestra ciudad lamentablemente hemos tenido casos de gente joven, contemporánea nuestra, y es súper penoso, y hombres. Sí, así es. Como les decía, o sea, lamentablemente tal vez, no sé específicamente en cada caso, es un tema. Por eso yo siempre digo que la terapia es como un saco a medida. Ustedes cuando van, por ejemplo, a una diseñadora o a una modista, les toman sus medidas exactas, ¿verdad? Porque así mismo es la terapia, es un saco a medida, es especialmente diseñada para esa persona que tengo enfrente. No existe una terapia igual para cada persona. ¿Y cuál es el orden de que yo debería ir? Por ejemplo, si yo me siento mal, siento que estoy deprimida, ¿a dónde voy? ¿Al psiquiatra o primero al psicólogo? El orden sería como indistinto, pero sí considero que es muy importante como la intervención de los dos, ¿verdad? Porque el psiquiatra, si está claro, lógicamente, si es un psiquiatra que se ha formado en psicoterapia, él podría llevar el caso, ¿verdad? Completamente. Pero sí es necesaria la psicoterapia también, aparte de la medicación, porque el psiquiatra, lógicamente, es el que pues prescribe todo lo que es todo. Bueno, y como dices, no siempre necesitas medicación. Exacto, y no siempre. Entonces,
puedes ir a un psicólogo. Nosotros tenemos instrumentos, que son test, y validados científicamente. Entonces, con esto podemos identificar. Yo, si identifico que hay algo que yo necesito también intervención psiquiátrica, entonces derivo también. O sea, es como que trabajamos en conjunto. Yadira, por ejemplo, ¿cómo yo podría ayudar a una persona que creo que está en depresión como para poder entrar con ella a ver si puede ser que se rehúse, por ejemplo, ir a una psicóloga, digamos? Yo pienso que, bueno, para ayudar a una persona, simplemente, o sea, no es tanto lo que podamos decir, ¿verdad? Sino cómo lo hacemos sentir a esa persona. ¿Me explico? Primeramente, ofrecerle un espacio seguro, un espacio de contención, un espacio en el cual esta persona se sienta comprendida, no juzgada sobre todo. Y yo creo que de esa manera podemos iniciar como la apertura para que esta persona pueda buscar ayuda. Claro. Porque una vez que nosotras identificamos que una persona está en riesgo, es inmediatamente nosotros tenemos que activar el cerco de seguridad. Esto es, la persona no se puede quedar sola. Se le tiene que quitar todo, absolutamente todo lo que pueda ocasionar algo que pueda hacer que la persona se quite la vida. Y la persona no puede quedarse sola. Y inmediatamente intervención profesional, psiquiatra, psicólogo. Tiene que ir. Entonces, o sea, no es como decir, porque a veces... Porque no es fácil porque tú no has estudiado para eso. O sea, hay cosas que a veces se te Que pueden tú crees que estás ayudándole con ciertas palabras, pero al final Tú no como sabes persona cómo piensa. no puedes distinguir que una persona está en depresión. Claro. Simple. Mira, como el caso de este actor que también se suicidó, que tú lo veías y actuaba, bueno, era actor. Claro. Pero llegó a ese, o sea, ya estaba definitivamente con una enfermedad súper avanzada. No me acuerdo el actor, el nombre, ya voy a buscar para hablar específicamente de él, y él terminó en el suicidio. Exacto. Es que lo que pasa es que es muy común. Miren, yo siempre pongo esta metáfora que me gusta porque ejemplifica muy bien lo que sucede en el ser humano. Y es que, por ejemplo, hagamos de cuenta que el ser humano es como una mesa. Entonces, el ser humano la mesa tiene 4 patas. Una es la mente, que son los pensamientos. Otra es el corazón, que son las emociones. Otra es el alma, que está el espíritu, que se conecta con Dios. Y la otra es el cuerpo, que es como las capacidades, el estado físico, todo esto, ¿no? Imaginemos que esa mesa, una de las patas no esté bien puesta, no funcione bien. La mesa va a tambalear. Claro, Imagínense si son 2 patas o si son 3. Definitivamente la mesa se va a caer. Entonces, eso es lo que sucede con el ser humano. Y muchas veces nosotros no nos damos el tiempo de como de revisarnos interiormente y saber qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nos está faltando. Porque independientemente de todo, somos un ser integral que si no funcionamos bien en una área o en la otra, se va a afectar las demás. Entonces también somos un ser espiritual, que independientemente de la creencia que tenga cada persona, tenemos eternidad. Y si esa eternidad no está llena por Dios o por lo que Por la lo que persona... creen. Claro, porque en terapia trabajamos con las creencias del paciente, ¿verdad? Entonces, claro, yo como psicóloga cristiana te puedo hablar de Dios en ese sentido. Y si esa existencia no está soportada por esa fuerza poderosa también, eso puede ocasionar un vacío, porque también en depresión, desde el punto de vista existencial, la persona presenta como que 3 emociones que son las que se ven en depresión: tristeza, vacío, irritabilidad, pero autopunitiva, es decir, está molesta esa persona con ella misma, exacto. Entonces, dentro del vacío tenemos el vacío ontológico, el vacío relacional y el vacío simbólico y el vacío existencial. ¿Qué significa todo esto? Que hay personas que de repente tienen ese vacío porque no se reconocen, no reconocen su identidad. Ya, también hay otras personas que presentan un vacío porque dicen, ¿para qué estoy aquí? Como que no encuentran un motivo. Un motivo de vida. Para vivir, para despertarse todos los días. Exactamente, su propósito de vida. Claro. Exacto. El vacío relacional es como que han tenido un quiebre en sus relaciones, han perdido por algún motivo relaciones que para ellos eran importantes, entonces sienten ese vacío. Y el vacío simbólico, que es, por ejemplo, que cuando también la persona ha experimentado un quiebre o un problema muy grande y pierde sus valores, sus creencias, eso también le provoca un vacío. Entonces, en terapia no es que vamos a llenar ese vacío, primero tenemos que identificar qué es lo que le hace falta a esa persona. Y luego de ahí sí empezar un proceso. Entonces, ¿tú sí crees que la parte espiritual, o por decir, creer en algo, creer en un Dios, Claro tener un que Dios sí. en que creer es importante, Sí, para, es importante. para todas las personas? Yo creo que sí es importante para todas las personas porque llega un momento en que por tus fuerzas no vas a lograr nada. Así es. Y se van a dar cuenta esas personas de O que... sea, yo una vez escuché y me pareció súper chévere que tener fe no es que te va a salvar de
de los problemas, porque los Claro. problemas siempre van a estar, pero la fe te ayuda a atravesarlos. analizar Ajá, todo eso. Atravesarlo, exactamente. Y es muy importante lo que estás diciendo, porque inclusive ya hoy en día tenemos estudios científicos que avalan que la oración, por ejemplo, ayuda muchísimo a disminuir la amígdala, que es ese centro que se activa con, por ejemplo, cuando tenemos Sí, miedo. es real, Y eso es real. Mire, eso es real. Sí. Nosotros tuvimos un viaje hace unos meses atrás. Y bueno, tuvimos una experiencia que casi se nos cae el avión. Fue una Bueno, pero acá el avión no fue, pero... Ya, entonces, y yo me he notado que en mis momentos más vulnerables de miedo, de tristeza, Angustia. lo único que a mí me calma es la oración. Exactamente. Es lo único en que yo encuentro quedarme serena y estar más tranquila. O sea, ni siquiera el abrazo de la persona que está al lado mío. O sea, eso es algo que ya he venido notando hace muchos años. Exactamente, y lo que tú dices ya está inclusive validado científicamente. Entonces, o sea, como yo soy una psicóloga que me gusta mucho el rigor científico, pero asimismo, yo como psicóloga cristiana a mis pacientes les doy esta opción, porque respeto mucho las creencias de mis pacientes. Les digo, yo estoy preparada porque también me he formado para acompañar terapéuticamente desde una base cristocéntrica. Entonces les digo, puedo acompañar también, tú crees, eres creyente, si deseas, puedo acompañarte desde este punto. ¿Lo deseas? Ninguno se ha negado. Y todos tienen excelentes resultados. Y incluimos la oración, incluimos varias cosas importantes y realmente que es un antes y un después. Yo diría, cuando tiene una terapia con una persona X que tiene problemas, y, o sea, llega a tener como una receta de que parte de las personas que viven con esa persona también tienen que acercarse a usted para poderles usted guiar cómo ayudar a esa persona. Acompañamiento familiar. Así es, exactamente. Sobre todo, por ejemplo, en casos como, si hablamos como específicamente de la depresión, Ajá. sí, es muy necesario como la intervención con la familia, porque ellos tienen que tener también herramientas para ayudar. Para ayudar, Por ejemplo, claro. yo noto mucho que hay gente que ellos por querer ayudar, ¿verdad? Ellos, o sea, mejor dicho, no estamos preparados para acompañar. ¿Qué es eso? No Eso estamos es así. preparados para acompañar. Y Entonces, cualquier palabra te puede alejar. No voy a entrar. Todo lo Ajá. contrario. Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen, tienes que ser fuerte. O no seas egoísta, piensa en tu familia. Ajá, sí. No, y, Es ¿sabes como- qué? es loco. Y eso es No, algo lo que contrario. yo pienso y es algo que yo he vivido en el tema del duelo, de que la gente te dice, tú tienes que ser fuerte, tus hijos, tus hermanos, bueno, tantas cosas. Claro. Pero yo creo que todos tenemos que vivir nuestro momento. Exactamente. Si quieres llorar, tienes que Tienes llorar. que llorar. Si no te quieres levantar ese día y te quieres quedar en tu No cama te todo el día, levantas. no te levantas. Exacto. O sea, porque solo tú estás sintiendo, Ujú. ¿ya? A lo mejor las otras personas te lo dicen para consolarte. Exacto. A lo mejor es una palabra. Por eso yo siempre digo que cuando fallece alguien, decir lo siento mucho es una palabra mal utilizada. Porque es lo más fácil, sabe- jamás vas a sentir realmente. Nadie, sí, no, o sea, Sí. si no lo has vivido, si lo has vivido, sí. Pero si no lo has vivido, no puedes. Exacto. ¿Ya? Entonces, y este tema de la depresión, en realidad, yo creo que tomando en cuenta lo que dices del tema de las creencias, de la fe y de tener un Dios, porque hay un Dios en todas las religiones, Claro, todavía. ¿ya? Eso es algo que falta ahora Yo en sí los notaba. adolescentes, Sí. porque yo me doy cuenta que los adolescentes no saben rezar, no saben orar. Así es. Y es O sea, lamentable. No tienen que saber rezar, porque yo siempre le digo a mis hijos tampoco, no es que saben las oraciones, pero yo le digo, la mejor forma de orar Pedir con es fe. conversar con Dios como tú conversas conmigo, como tú conversas con tu papá. Conversar con Dios. Claro, pero tienen eso, ellos tienen eso, que ellos creen que hay un Dios. Claro. Claro, igual. Pero ahorita, no sé, tal vez, o sea, es tan diferente a antes en relación a ese tema específico. Pero sabes que No todo. sé si puede ser que la ¿Sabes? causante de algunas cosas. Sí, en los como te adolescentes. decía, dentro del plano de vacío, provoca un vacío al final en algún momento. Como tú decías, el caso del actor Robin Williams. Robbie Williams, imagínate, son Ya te personas que acuerdas. lo tienen todo tal vez, ¿no? Y uno dice, porque uno piensa, no, ¿Cómo es ay, posible? ¿qué pasó? ¿Por qué Una lo persona hace? con tanto éxito, con tanto tal, pero hay un vacío que solo puede ser llenado por esa existencia del eterno, ¿no? Que nos llena la eternidad que tenemos nosotros. Entonces también yo creo que en ese caso, también los chicos son un reflejo de lo que ven en casa. Por ejemplo, si ellos comienzan a verte orando, o tal vez que tú tengas un sitio, tu lugar seguro, tu lugar secreto donde te encuentras con Dios, por ejemplo, en tu habitación, que te vean de rodillas, ellos comienzan a interesarse, mamá, ¿qué hace? Y comienzas tú a conversar con ellos. Bueno, es que yo hablo con mi padre, con mi creador. Entonces tú comienzas a involucrarnos a ellos también. Y ellos van viendo eso y dicen, wow, ¿por qué
por ejemplo, pasa cualquier cosa, una dificultad, pero ella tiene una fortaleza que no se entiende. Es porque a mí no me sostiene mi fuerza, me sostienen las de Dios. Claro, porque sí hay La fe, mucha... qué lindo. esa fe, Una fe, sí. Exactamente. Sí, la verdad que hay que hacer un poquito más conciencia de esto porque es un tema tan largo, es un tema tan extenso, amplio, claro. pero yo creo que, bueno, la verdad este podcast, como te dije cuando te escribí que todo fue tan prematuro, teníamos otro tema para el día de hoy, pero debido a ciertas cosas y ciertos acontecimientos que sucedieron aquí en Puerto Viejo, nos dio la iniciativa para hablar de este tema, que a lo mejor todo el mundo teme, todo el mundo tiene vergüenza ir a un psicólogo. Sí. Ya, porque a lo mejor seguimos con la creencia que es solo para las personas que tienen está Locura. está algún desequilibrio mental, pero en realidad es un desequilibrio mental. Sí, y sabes que yo he notado que también tienen miedo al juicio, a sentirse, a verse, Juzgados. a mostrar vulnerables, exactamente, como que tú dices, ¿no? Esa creencia de que al psicólogo van los locos. Entonces, eso hay que quitarlo de la mente de las personas, porque en realidad no, en terapia uno puede encontrar respuestas y realmente es un proceso hermoso poder acompañarlo a la persona, no solamente en este caso, sino en tantos otros casos. Y realmente se ven resultados excelentes cuando la persona se compromete también a la terapia. Yadira, puede pasar que hay personas que, por ejemplo, crean que tengan un temperamento más fuerte a poder llevar una situación y no caer en una depresión, que digan, no es que él es débil y como que de pensamiento o de temperamento es más, como que no puede llevar lo que le pase en su día a día. Puede pasar eso de que hay personas que pueden llevarlo sola y decir, ay, oye, me siento como así y yo misma me hablo por dentro, ajá. ¿Puede pasar eso? O sea, que realmente esté así, esté depresivo y solo salga de eso. Yo solo hago todo solo. Como ciertas personas que sí, Claro, puede andan existir, solas. por ejemplo, sí creo que puede existir que haya muchísimas personas que crean que pueden salir solos, ¿no? Y tal vez en algún momento esa persona lo logre, pero porque tal vez sea una persona que tal vez tenga un conocimiento previo de situaciones o circunstancias que le ayuden, ¿verdad? O tenga algún conocimiento, o tenga lo que estábamos hablando de eso, esa fe, que tal vez lo saque de eso. Pero sí es muy necesario también tener este acompañamiento, porque, como les decía, o sea, no es que solamente si esa persona quiere salir por sí misma, tal vez lo logre si es que presenta, por ejemplo, un caso subclínico, como les decía, de alguna enfermedad adicional. O, por ejemplo, también en depresión se ve lo que es un desequilibrio en los neurotransmisores, que son la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Entonces, ya en ese caso, cuando se descubre que es algo así, porque como es una enfermedad, necesitaría tal vez una pastilla. No, claro. Pero en términos generales, si esta persona, lógicamente, cree en un Dios todopoderoso, lógicamente va a salir, porque nosotros sabemos de casos que personas que han tenido cáncer no han necesitado quimioterapia porque un milagro les ha salvado. Es que eso se puede dar, pero no sabemos tampoco porque hay muchas personas con cáncer que necesitan quimioterapia. Lo importante es como pedir ayuda. Y cuando veamos las señales de alerta, lo que les decía, ¿no? Activar ese cerco de seguridad, las palabras que yo no recomendaría, como les decían, ser fuerte, ¿no? Más bien es cómo lo hacemos sentir a la persona, decirle estoy aquí, validar. La validación es imprescindible, validar lo que está sucediendo, porque como decía Joan, nadie puede entender el dolor que está sintiendo esa persona, pero sí podemos acompañarlo y decirle, sabes que es normal que te sientas así. Tal vez no puedo entender realmente lo que está pasando en ti, pero estoy aquí. No, estoy aquí. O sea, que esa persona sienta, ok, tengo un lugar seguro, un lugar que me está dando espacio para yo poder ser vulnerable. Porque también hay personas que tal vez por el hecho de ayudar, como les decía, no saben acompañar y es como que prefieren evitar eso porque les duele también y no saben cómo acompañar. Entonces, si esta persona tal vez no sepa realmente qué decir, pero solamente diciéndole, sabes que estoy aquí. O sea, Ya no estás solo. es mucho, O sea, es bastante. O sea, saber que Justamente tienen algo. yo le iba a consultar eso, que hay gente que nos está viendo que probablemente no sabe cómo ayudar o acompañar a la persona en casa. ¿Qué consejo le daría usted a esta persona que está en casa, que quiere ser apoyo para alguien que está sufriendo por algún proceso de enfermedad mental y no sabe cómo hacerlo? ¿Cómo proceder? ¿Cómo ayudarlo? ¿Qué decir? ¿Qué no decir? Para que la gente que está en casa lo pueda.
Bueno, lo primero que les decía es que si ya estamos viendo que esta persona está con un riesgo inminente, es activar el cerco de seguridad inmediatamente y pedir ayuda profesional. Es como lo principal. Y de ahí lo que podemos hacer como nosotros, como tal vez cuidadores o personas allegadas, estar con la persona. Es la compañía, la validación y no dejarlo solo. No dejarlo solo y no decirle, como les decía, eso de sé fuerte o piensa en tus hijos o piensa en tu familia. En realidad ellos no están para eso ahorita. Es validar su dolor porque realmente están pasando la noche más oscura de sus vidas. Y nadie lo puede entender y nunca lo va a entender. Otra cosa importante también es hay algo muy importante. A ver, cuando una persona llega a tomar esta decisión y suicidarse, no es que eso aparece de la noche a la mañana. O sea, no es como que la persona se levanta y dice, oye, me suicido. No. Hay una etapa previa, que esta etapa es muy importante tenerla en cuenta. Y es que esto empieza con un pensamiento, la primera etapa. O sea, un pensamiento fugaz. Es decir, esta persona tal vez pasó por algún tema muy difícil, y de repente se le vino ese pensamiento de, ay, ¿qué pasaría si no estuviera? Por ejemplo. Fugaz, pasó. Y quedó ahí. La siguiente etapa es que este pensamiento regresa, pero ya no se va, se queda y se amplifica como un megáfono. Y comienza a ser constante. Y como ustedes saben, lo que te enfocas se expande. Entonces ahí comienza ese pensamiento a darme. La tercera etapa es ya la ideación suicida. ¿Cómo lo voy a ya hacer? comienza La planificación. Y ya comienzas a pensar, ok, bueno, si ya no estoy, esto tal cosa, esto pasa. Todo. Pensando todo. Es un plan perfecto. Ajá, he escuchado eso, que la persona que se suicida no puede fallarle nada. Exacto. Entonces, Pero tiene varios intentos. sí. Y la cuarta etapa ya es la ejecución, ¿no? La cuarta etapa es la ejecución, en donde, como decía Karen, es la ejecución y puede convertirse tal vez en un intento si no lo logra. Por ejemplo, si alguien llega tal vez a tiempo y lo salva o lo que sea, pero en su mayoría, pues, lamentablemente son hechos consumados. ¿Y qué tal? O sea, por ejemplo, los chicos, la gente que está en depresión también suele caer en el tema de las drogas. Claro, Por la depresión. es que lo que pasa es que incluso en el DSM-5 está el trastorno depresivo por sustancias. O sea, es una causa. Las adicciones pueden llevar también a este O sea, estado te depresivo. llega a consumir porque te sientes bien. Y eso encuentras como un refugio. Exacto. O te ayuda a olvidar O te ayuda a... Sí. Así como el alcohol. Todo. Porque era Yo momentáneo. pienso pues. que cuando la persona está depresiva Pero se no quiere sabe. olvidar de eso que le causa tanto dolor, porque como tú lo dices, yo creo que tiene que ser algo que sea muy fuerte para que te sientas como te sientes bueno, en el caso Mira, que no busques ayuda. por ejemplo, Son cosas yo viví, pequeñas, pero se han magnificado con todo. por ejemplo, yo viví el subclínico. Ya que me dio depresión y que no dormía y esto, pero fue por un tema justamente hormonal. Gracias a Dios eso se supera, no es que se te queda, pero yo realmente no sabía que estaba con depresión. Pero bueno, ya viendo los días, ya el doctor me dijo, sabes que tú tienes eso. Tú me decías, no sé, estás media gorda o estás despeinada. Eso me causaba tristeza y yo empezaba a llorar. Y llorar. Pero eso me pasó, o sea, fue transitorio, gracias a Dios. Porque obviamente era la etapa de mi hormona, ¿no? No ha habido extremos, digamos que le he tocado, no sé, llega a un punto donde una terapia puede ser ponerlo en una clínica de rehabilitación para que lo ayude a salir de eso y al mismo tiempo estaría como activado el cerco porque siempre va a tener personas a su lado. Sí, es que inclusive en algunos casos sí, es necesario hospitalizar precisamente para el cuidado Claro. y porque pues tal vez necesita una medicación específica, entonces para que se la administre, porque tal vez no la persona no va No a tomar está por claro. ya. Entonces sí, a veces sí es muy necesario. ¿Y tú, la depresión se cura? Sí se cura. Sí es algo que se puede curar cuando tenemos que el paciente también colabora. Sin embargo, cuando, por ejemplo, el paciente no logra o no alcanza a darse cuenta de lo que está sucediendo, es muy difícil que busque ayuda y es muy difícil que encuentre como una salida. Pero sí es curable. Sí es ¿Qué curable tiempo la puede depresión. de tomarle a alguien que tenga la voluntad y que ponga todo de sí para sanar? ¿Qué tiempo? Es que, como les decía, la terapia es un saco a medida. Entonces, cada persona, como es un mundo, le va a tomar diferentes etapas y diferentes momentos, ¿no? ¿Verdad? Porque todo depende también de qué lo llevó allí. Entonces, puede durar sesiones que pueden tal vez extenderse a 8, 12, pero no podría decir yo un número exacto porque no sabemos exactamente y como les decía, tiene que ser sí o sí también un trabajo multidisciplinar para hacerlo
eficazmente. eficaz. Claro. ¿Qué le diría como mensaje a la gente que está pasando por eso y que no lo ha hablado? ¿Cómo puede empezar? Wow, es que para alguien que está pasando por eso en estos momentos, Tiene que aceptarlo. sí, es muy importante. Porque, como les decía, la evitación es lo peor. Eso de creer que evitándolo ya es... Nosotros le llamamos la negación. Eso es en cualquier Enfermedad en cualquier mental. enfermedad mental. Ajá. Sí, en cualquier Tienen que enfermedad aceptarlo mental, primero. aceptarlo, siempre yo creo que el hecho de que esa persona cuente con un espacio seguro donde pueda confesar o decir lo que está pasando dentro de él o de ella es importantísimo, porque eso le va a brindar la oportunidad de poder comunicarlo, sacarlo. O sea, desde que ya lo sacas de ti, empiezas ya a sanar. Pero hay que tener esa decisión. Y es muy difícil, porque una persona que está pasando por la noche más oscura, como yo decía, en donde la carga puede ser muy pesada y nadie lo va a entender nunca. Sí, Entonces lo que yo le diría es o sea, sembrar en esa persona la posibilidad de que hay una salida, pero tiene que decidir pedir ayuda. Tiene que decidir pedir ayuda y le diría yo que no tiene que vivir toda su vida en un solo día. Que decida quedarse un poco más para transformar ese dolor que está viviendo. La verdad que el tema de la depresión es un tema muy sensible, Muy sencillo. que a lo mejor creo que muchos de los que estamos aquí podemos haber tenido casos cerca de personas que han sufrido temas de depresión. Y a veces hasta nosotros mismos podemos estar Pasando por porque momentos la difíciles. depresión también puede ser un estado de ánimo No, eso o es no. Eso es tristeza. Eso no vendría a ser depresión. La depresión es un trastorno del estado de ánimo, entonces ya es como algo Algo más severo. enfermedad, ¿verdad? Control. Entonces, claro. También tenemos el trastorno de depresión persistente, la distimia, que ese de allí se manifiesta, no es agudo, pero es crónico. Es decir, incluso para diagnosticarlo debería estar la persona igual o más de 2 años con estos síntomas de agotamiento, de cambios en el estado de ánimo, de tristeza persistente. Entonces, claro, es como que es crónico, o sea, y la persona se siente profundamente agotada. Ay, chicas, la verdad que es un tema Es un tema profundo. bien profundo y creo que te agradecemos, Yadira, por haber estado aquí y habernos regalado un poquito de toda esa información que tú tienes, que a lo mejor las personas que nos están viendo ahora necesitan, porque uno nunca sabe. A lo mejor no hemos Y topado es muy importante, como dice ella, o sea, pedir ayuda y tener a alguien en qué creer o algo en qué creer. Exactamente. Entonces te agradecemos mucho, Yadira, tu presencia Gracias. aquí. Espero que este programa sirva a todos aquellos que nos están viendo para tomar decisiones, que no normalicemos la depresión Y acompañar también. y que acompañar y aprender a acompañar. Yo sé que a veces es un poquito difícil porque no tenemos las palabras, no sabemos qué hacer, pero ya con lo que hemos hablado hoy, yo creo que por lo menos tenemos ciertos puntos donde podemos ayudar a alguien que creemos que está en depresión. Y el hecho de saber que a lo mejor podamos pensar que tenemos depresión no significa que seamos diferentes a los demás, sino que Correcto. todo tiene, todo tiene solución, dice, menos la muerte. Yadira, ¿dónde te encontramos para visitarte? Sí, chicas, igual, primeramente muchísimas gracias, estoy agradecida con ustedes porque este es un tema tan importante, de verdad que les agradezco mucho, agradezco a Dios por esta oportunidad de estar aquí para alzar la voz también por la salud mental. Me pueden encontrar en Maná Hospital, consultorio 223, y mis redes sociales, bueno, en Instagram como María Álvarez Oficial, en TikTok también, y mi número telefónico, se los dejo para que lo Para que lo pongan aquí abajo, sí. Y háganos la promoción de su libro, que usted nos estaba comentando. O denle una previa así rápida. En unos 2 meses, tal vez, yo creo, voy a estar por aquí tal vez promocionando mi libro, que es mi primer libro terapéutico, que se va a llamar Transforma tu historia emocional. Es un libro precioso que parte también de una historia mía, biográfica, por la muerte de mi padre. Cuando yo tenía 6 años, mi papá falleció. Entonces es un poco en honor a él. Y también ahí doy muchísima información que les va a servir porque son herramientas de verdad De ayuda. poderosas para salud mental. Entonces sí, espero chévere. que pronto... Muchas gracias por estar en acompañarnos a Amazon. las 5 de la tarde. Con gusto. Gracias.